Mi hija me envió a un asilo sin mi permiso, y su esposo sonrió. Decidieron deshacerse de mí para quedarse con mi casa y mi coche, pensando que yo era un anciano indefenso. Pero lo que no sabían es que tenía una sorpresa impactante preparada para ellos. Espera a ver las consecuencias. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Papá, dijo Sara, Mike y yo hemos estado pensando que es hora de que te mudes a un lugar especial, donde profesionales puedan cuidarte. Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Estaba sentada en mi mesa de cocina, con las manos entrelazadas sobre unas bolsas de regalo que había traído por el día de San Valentín. La ironía no se me escapaba. El vapor aún se elevaba del asado que había preparado durante 3 horas, impregnando la casa con olor a ajo y romero, el plato favorito de mi hija desde que tenía 7 años. ¿Qué? Me aferré al respaldo de la silla, los nudillos blancos. ¿Qué idiota tuvo esta idea? Todavía tengo fuerzas de sobra. Mike dio un paso al frente desde donde había estado acechando junto a la puerta. 49 años, calvicie incipiente y ese ceño fruncido que parecía tallado en su cara de forma permanente. Ion, ya no eres el de antes. Esto será mejor para todos. ¿Mejor para quién? ¿Para que tú te quedes con mi casa? El rostro de Sara se contrajo, pero en sus ojos vi un destello de culpa, de miedo. Había ensayado esta conversación. ¿Cómo puedes decir eso? Nos preocupamos por ti. ¿Preocuparse por mí? Solté una carcajada sin pizca de humor. Si de verdad te importara, no estarías aquí sentada en mi cocina hablando de enviarme a una institución. Señalé el comedor, donde las fotos familiares cubrían la repisa. Trabajé 40 años en 3 empleos distintos para darte una educación, Sara. 40 años de jornadas de 16 horas para que tuvieras todo lo que quisieras. Mike se movió sutilmente, colocándose entre mí y la puerta principal. Era un gesto casi imperceptible, pero en Vietnam aprendí a leer el lenguaje corporal. Esto no era una conversación. Era una emboscada. Los papeles ya están firmados, dijo, sacando una carpeta manila de su chaqueta. Encontramos un lugar muy bueno, Sunset Haven. Tiene actividades, atención médica en el lugar, todo lo que necesitas. Lo único que necesito es que me dejen en paz, en mi propia casa. Mi voz retumbó en las paredes de la cocina. Las mismas que había pintado cada 5 años durante 3 décadas. El mismo lugar donde le enseñé a Sara a preparar huevos revueltos cuando tenía 8 años. Donde celebramos cada cumpleaños y cada logro. Sara se levantó, arrastrando la silla sobre el linóleo. Papá, por favor. El mes pasado te caíste. ¿Y si pasa algo y nadie te encuentra en días? No me caí. Me resbalé en el hielo, algo que habrías visto si vinieras más de una vez cada 2 meses. La acusación quedó flotando en el aire. ¿Y desde cuándo te importa lo que me pase? No me has llamado en 3 semanas. Eso no es justo, respondió, pero su voz tembló. Mike volvió a acercarse. Pude oler su colonia, cara y empalagosa. Escucha, viejo, esto va a pasar te guste o no. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Estoy siendo realista. O vienes con nosotros mañana por la mañana, o dejamos que el condado tome la decisión por ti. Tú eliges. Las bolsas de regalo sobre la mesa parecían burlarse de mí. Papel rosa, cintas perfectamente atadas, simples accesorios en una obra de teatro que no sabía que estaba presenciando. Mi corazón de 70 años golpeaba fuerte, pero mi mente estaba más clara que en meses. Fuera, dije, señalando la puerta. Los dos, fuera de mi casa. El rostro de Sara palideció. Papá, no nos vamos sin. He dicho fuera. El asado seguía soltando vapor sobre la encimera, olvidado. La cena de San Valentín para 3 que jamás se comería. Mike sonrió. Fue la sonrisa más fría que había visto desde la selva. Volveremos mañana a las 9.
Ten una maleta lista o la empacaremos por ti. La puerta se cerró de un portazo, dejándome solo con el silencio y el aroma de una comida que se había vuelto ceniza en mi boca. Por la ventana vi el BMW de Mike alejándose por mi camino de entrada, llevándose a mi hija lejos de mí. Me quedé allí un buen rato, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor, la misma casa donde Sara dio sus primeros pasos, donde me presentó a su pareja de graduación, donde lloró cuando su matrimonio fracasó. Ahora se sentía como una tumba. El teléfono sonó. El tono personalizado de Sara. Lo dejé sonar. A las 9 en punto, un camión de mudanzas entró en mi entrada. Había pasado la noche atrincherado en mi habitación, todas las luces encendidas, un bate de béisbol sobre las rodillas. No dormí. Me quedé mirando el techo, recordando el día que compré esta casa. Sara tenía 12 años y eligió el color de su cuarto. Amarillo sol, lo llamó. Pasos pesados en mi porche. El timbre. Luego, golpes en la puerta. Papá, abre. La voz de Sara sonaba más aguda de lo normal. Sabemos que estás ahí. Me quedé quieto. Que rompieran la puerta si querían entrar. La llave giró en la cerradura. La copia que le había dado a Sara para emergencias. Supongo que esto calificaba, aunque no del modo que yo había imaginado. No voy a ningún lado. Esta es mi casa. Mike apareció en la puerta de mi habitación. Detrás de él, 2 hombres grandes, con uniformes a juego. Parecían mudanceros. Músculo profesional. No lo hagas difícil. Viejo, tus cosas ya están empacadas. ¿Empacadas? Me incorporé con esfuerzo, el bastón resbalando sobre el suelo de madera. No han empacado nada, acaban de llegar. Sara se abrió paso entre ellos. Sus ojos rojos de llorar, lágrimas reales o fingidas. Ya no podía saberlo. Papá, esto es temporal, hasta que pongamos tus asuntos en orden. ¿Qué asuntos? Todo está perfectamente en orden. Señalé con mi bastón la cómoda, donde guardaba mis documentos importantes, mi acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el certificado de defunción de Dorothy, mi testamento, todo en el mismo lugar desde hacía 15 años. Uno de los mudanceros ya estaba en mi armario, sacando camisas de las perchas, mi uniforme de gala azul marino, el traje que llevé al funeral de Dorothy, el suéter navideño que Sara me regaló el año pasado. Trataban mis pertenencias como si fueran mercancía en un almacén. «Deja mis cosas». Lancé un golpe con el bastón, pero Mike lo atrapó con facilidad. «Bob, Jim, carguen sus cosas. Tenemos un horario que cumplir». La eficiencia con la que actuaban era aterradora. Aquellos hombres sabían lo que hacían. Se movían por mi casa como un equipo SWAT, empacando 40 años de recuerdos en menos de una hora. Mis herramientas fueron a parar a caja sin marcar. La foto de Dorothy y yo el día de nuestra boda desapareció envuelta en plástico de burbujas. La medalla corazón púrpura, de la que nunca había hablado, ni siquiera con Sara, se perdió dentro de una caja de cartón etiquetada como misceláneo. ¿A dónde están llevando todo?, pregunté. A una unidad de almacenamiento, respondió Mike sin levantar la vista de su portapapeles. Hasta que decidamos qué conservar. Hasta que decidan que tiene valor, pensé, es decir, que pueden vender. El trayecto en coche fue una pesadilla de calles suburbanas que había recorrido durante décadas, pero que ahora veía desde la ventanilla del BMW de Mike, como un turista en mi propia vida. Sara iba en el asiento delantero, mirándome de vez en cuando con lo que podría haber sido arrepentimiento. Mike conducía en silencio, con la radio sintonizada en NPR a bajo volumen. En un semáforo en rojo intenté abrir la puerta. «Seguro para niños», dijo Mike, atrapando mi mirada en el retrovisor. Increíble las cosas que inventan hoy. Sunset Haven era exactamente lo que parecía. Un almacén para ancianos no deseados. Fachada de ladrillo rojo, césped perfectamente recortado y un cartel anunciando atención compasiva para sus seres queridos. El estacionamiento estaba lleno de sedanes conducidos por hijos de mediana edad tomando la misma decisión que había tomado Sara.
Eric Palmer nos recibió en la recepción con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 30 y pocos años, polo impecablemente planchado, portapapeles en mano. Señor Connor, lo estábamos esperando. Soy Eric y voy a ayudarle a instalarse hoy. No quiero instalarme. Quiero irme a mi casa. Entiendo que es una gran transición, pero le encantará estar aquí. Tenemos bingo los miércoles, noches de cine los viernes y el mejor personal médico del condado. Sara por fin me miró directamente. Papá, vamos a visitarte. Esto no es un adiós. Pero ambos sabíamos que sí lo era. La habitación 247 tenía paredes beige, una cama angosta y una ventana con vista al estacionamiento donde el BMW de Mike había desaparecido una hora antes. Mis pertenencias parecían ajenas en aquel lugar, como reliquias de la vida de otra persona. La foto de Dorothy con su uniforme de enfermera estaba sobre la mesita de noche de plástico, sonriéndome desde una habitación que jamás conoció. Mi caja de herramientas, la misma que llevé a 3 trabajos distintos durante 30 años, descansaba inútil en la esquina, junto a un andador que no necesitaba. Señor Connor, la cena es a las 6 en el comedor. Las reglas aquí son simples, dijo Eric Palmer en la puerta, todavía con esa sonrisa ensayada. La medicación se distribuye a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Las visitas terminan a las 9. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo puedo irme? Bueno, eso lo decidirán su familia y nuestro personal médico. Miró su reloj. Le dejaré que se acomode. Bienvenido a Sunset Haven. La puerta se cerró con un clic suave, dejándome solo con el olor institucional a desinfectante y el sonido distante de programas de concursos en televisión que llegaba desde las áreas comunes. Me senté al borde de la cama y tomé la foto de Dorothy. Tenía 43 años cuando fue tomada, apenas 4 menos de los que tenía Sara ahora. Hermosa, orgullosa, con el uniforme que había trabajado tan duro para conseguir. Estuvimos casados 22 años antes de que el cáncer se la llevara, y jamás en todo ese tiempo me miró como me había mirado Sara hoy, con cálculo, con incomodidad, con la fría evaluación de alguien decidiendo si algo merece la pena conservarse. 40 años trabajando en 3 empleos para darle una educación. La memoria me golpeó como un puñetazo. Sara con 18 años, aceptada en Northwestern, preocupada por el costo. Yo trabajando de día en el taller mecánico, por las noches en la ferretería y los fines de semana haciendo trabajos de reparación para los vecinos. 2 años durmiendo apenas 4 horas por noche para que ella cumpliera su sueño. Vendí mi motocicleta, una Harley Davidson del 67 que compré con mi primer sueldo al volver de Vietnam. Vendí el reloj de mi padre, el que había llevado durante la Segunda Guerra Mundial. Vendí todo lo que me importaba para que Sara pudiera importarse a sí misma. Y ahora me tiraba a la basura como si fuera un trasto viejo. Las paredes de la habitación 247 parecían cerrarse sobre mí. 70 años, pero mis manos seguían firmes y mi mente, afilada. Sobreviví a la ofensiva del Tet, crié solo a una hija tras la muerte de Dorothy, levanté un negocio desde cero y lo vendí por lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Ellos pensaban que era otro anciano confundido, fácil de controlar y medicar. Se equivocaban. Desde el pasillo llegaban voces, otros residentes reunidos para cenar, compartiendo historias, quejándose de hijos que cada vez los visitaban menos. Pero yo no escuchaba las palabras, sino el tono, resignación, aceptación, derrota. Me levanté y caminé hasta la ventana. En el estacionamiento, un coche nuevo se detenía. Otra familia, otra conversación sobre lo que era mejor para todos. El ciclo continuaba, pero no para mí. Yo no era como los demás, arrastrando pantuflas por estos pasillos con batas de hospital. Yo era John Connor. Y ya me habían subestimado antes. No terminó bien para quienes lo hicieron. Las voces del comedor se hicieron más fuertes. Tal vez era momento de escuchar más que el tono. El domingo por la mañana me encontraron caminando hacia la sala común, el bastón golpeando el linóleo pulido con cada paso firme. 2 días allí me habían enseñado las rutinas.
La mayoría de los residentes vagaban en pantuflas, con la mirada perdida en telenovelas. Pero cerca de las ventanas había algo distinto. 3 personas se reunían cada mañana, hablando en voz baja, mientras otros dormían en sillas de ruedas. A diferencia del resto, en sus ojos había fuego. «Usted parece alguien que tampoco encaja aquí», dijo una mujer de cabello plateado recogido en un moño impecable y ojos tan afilados como vidrio roto. Mary Johnson, según el letrero de su puerta. Por su porte, apostaría a que había sido profesora de inglés. «Depende de lo que entienda por encajar», respondí, sentándome en la cuarta silla, notando cómo el grupo se colocaba de forma inconsciente de espaldas a la estación del personal. «Me refiero», intervino un hombre, con grasa aún incrustada bajo las uñas a pesar de llevar quién sabe cuánto aquí, «a que ninguno de nosotros está senil. Ninguno se está muriendo. Y ninguno se inscribió en este circo por voluntad propia. Frank O'Connor, tenía que ser». La forma en que analizaba los problemas me recordaba a ingenieros que conocí en el servicio militar. El tercer hombre me observaba con la mirada calculadora de quien ha pasado décadas leyendo a las personas. Robert Wilson vestía el pijama institucional como el resto de nosotros, pero aún así lograba parecer distinguido. «Mi hijo se quedó con mi casa, prometiendo que cuidaría de mí, ahora ni siquiera me llama», dijo con una calma que solo disfrazaba el veneno de una herida profunda. La voz de Mary tenía ese tono particular del amor maternal traicionado. La vendió por la mitad de su valor a un amigo constructor. Me enteré cuando ya estaba aquí. Frank soltó una risa seca. «Al menos tu hijo esperó hasta que te fueras. Mi hija vendió mi taller por 4 monedas en cuanto firmé el poder notarial. 40 años levantando ese negocio, desapareció en una semana». «Abuso de poder notarial», dijo Robert en voz baja. «Clásico caso de explotación financiera a ancianos. La ley está de nuestro lado, si logramos demostrar el engaño». Sus historias me golpeaban demasiado cerca. La cara ensayada de Sara en mi cocina. Las amenazas de Mike. El camión de mudanzas esperando como un coche fúnebre. Mi hija y su marido convenciéndome de que esto era temporal. Yo mismo repitiendo que necesitaban poner mis asuntos en orden. 40 años trabajando 3 empleos para pagar su educación, y así me daba las gracias. Mary extendió la mano y me dio una palmada en la mía. Sus dedos eran finos como huesos de pájaro, pero sorprendentemente fuertes. «¿Cuánto llevas aquí?» «2 días». «¿Y tú?» «3 semanas». Sacó un paquete de galletas del bolsillo de su suéter. «Regalo de mi vecina, la única que todavía recuerda que existo». Frank aceptó una galleta con un gruñido. «Yo, 2 meses». «Robert es el que más lleva». 6 semanas, dijo Robert. Su mente de abogado había trabajado lo suficiente para ver el patrón. El personal de aquí, en especial Eric Palmer, facilita estas traiciones familiares, por una tarifa, claro. «¿Qué tipo de tarifa?», pregunté, intentando sonar casual, aunque sentí cómo se me aceleraba el pulso. Difícil de probar sin documentos, pero he visto suficientes llamadas, irregularidades en el papeleo. Este lugar gana dinero manteniendo a las familias separadas mientras liquidan sus bienes. Mary se inclinó hacia adelante. «Robert cree que podríamos tener una salida legal si logramos documentar el fraude». «Más que una posibilidad», corrigió Robert con firmeza. «Llevo tomando notas, siguiendo patrones. No somos solo víctimas, somos testigos de un abuso sistemático contra los ancianos». En los ojos de Frank apareció una chispa que reconocí de mis días en la marina, la mirada de un hombre que ha encontrado su misión. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Reunir pruebas», dijo Robert. «Documentar todo. Construir un caso que no puedan descartar como divagaciones de viejos confundidos y luego contraatacar». Sus palabras quedaron flotando entre nosotros. En el resto de la sala, otros residentes dormían o miraban fijamente la televisión, pero nuestro pequeño círculo bullía de propósito. «Yo estoy dentro», dije sin dudar. «Lo que haga falta». Mary sonrió.
Por primera vez desde que llegué, sentí algo distinto a la desesperanza. Bien, porque vamos a necesitar toda la ayuda posible. Ya era hora de que alguien enfrentara a estos buitres, dijo Frank, tronándose los nudillos. Robert asintió con aprobación. Voy a empezar a redactar nuestra estrategia de documentación. Ion, ¿te importaría mantener los oídos abiertos en todo el lugar? Ojos nuevos ven cosas que a los demás se les escapan. Puedo hacerlo. Cuando nos dispersamos para el almuerzo, me sentía más ligero que en días. Ellos pensaban que me habían aislado, vuelto indefenso. En realidad, me habían dado justo lo que necesitaba, aliados sin nada que perder. Martes por la noche, 9:30 de la noche. Los pasillos de Sunset Haven tenían otro carácter después del apagado de luces. Las sombras se alargaban y la falsa alegría institucional se transformaba en algo más honesto y más siniestro. Llevaba horas despierto, repasando fragmentos de conversaciones que había escuchado. Las interacciones de Eric Palmer con las nuevas familias seguían un patrón que Robert ya había identificado: demasiado servicial, demasiado informado sobre vacíos legales, demasiado ansioso por acelerar trámites. La sed me dio la excusa para salir a explorar. Mi bastón golpeaba suavemente el linóleo mientras avanzaba hacia la cocina. El personal nocturno apenas me miró desde su estación, otro viejo caminando sin rumbo, inofensivo, olvidable. Entonces lo escuché, la voz de Eric, baja, segura, proveniente de la esquina, cerca de la oficina administrativa. Me detuve y me pegué contra la pared. Sí, Sara. Los documentos están listos. Tu padre está oficialmente incapacitado. Sentí que la sangre se me helaba. La voz de Sara, pequeña pero audible, llegó desde el teléfono. Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar a vender la casa? Dame una semana. Por 5.000 extra, acelero el proceso. Mi mano encontró el teléfono en mi bolsillo. Recordé las pocas veces que Sara me había enseñado a usar la función de grabadora de voz. Presioné grabar. La evaluación médica fue fácil de falsificar. El doctor Martínez nunca lo examinó. Solo firmó los formularios que preparé. Tu padre ya ha sido declarado mentalmente incompetente, lo que te da poder notarial total. ¿Y los vecinos? Saben que está bien. No importa. Una vez que el papeleo legal se presenta, sus opiniones no valen nada. La casa se puede vender en 2 semanas. ¿Y estás seguro de que es infalible? La risa de Eric me heló la piel. Lo he hecho 47 veces, Sara. Nunca ha fallado. Los viejos no contraatacan, y sus amigos suelen estar muertos o también encerrados en residencias. Mike va a estar tan aliviado. Debemos más de lo que vale la casa, pero con esto cubrimos todo y tendremos un nuevo comienzo. Solo recuerda nuestro acuerdo: 15% del precio de venta más la tarifa de urgencia. Por supuesto. Has valido cada centavo. La llamada terminó. Me quedé inmóvil en las sombras, el teléfono aún grabando el silencio que siguió. 47 veces. Lo habían hecho a 47 familias. Los pasos de Eric se alejaron hacia la estación del personal. Esperé un minuto más antes de volver a mi habitación, con la mente girando a toda velocidad. De vuelta en la 247, me senté en la cama y reproduje la grabación. Clara como el agua, la voz de Sara reconociendo el fraude, Eric admitiendo falsificación de documentos, una firma médica sin examen real. 40 años trabajando para darle a Sara todo lo que quería, y así me pagaba. No solo traición, sino conspiración criminal. Mis manos temblaban, pero no por la edad ni por el miedo, sino por la furia. Ellos creían que John Connor era un anciano inútil, fácil de manejar y descartar. Era hora de demostrarles cuán equivocados estaban. Esa grabación lo cambiaría todo. Robert sabría qué hacer con ella, cómo convertir su confianza en su ruina. Sara siempre había sido demasiado lista para su propio bien, pero había cometido un error crucial: subestimó a su viejo. Miércoles por la mañana, 9 de la mañana en punto.
Golpeé la puerta de Robert con la urgencia de un hombre que lleva dinamita. Ion, ¿qué pasa? Cierra la puerta. Reúne a Mary y Frank, ahora. Los reflejos de abogado de Robert se activaron de inmediato. En 5 minutos, nuestra pequeña conspiración estaba reunida en su habitación. Voces bajas, puerta cerrada con firmeza. Los tengo. Levanté el teléfono. Todo, Sarah, Eric, toda la operación. Mary ahogó un jadeo. Frank se inclinó hacia adelante. Los ojos de Robert se agudizaron con interés profesional. Reprodúcelo, dijo simplemente. La grabación llenó la pequeña habitación. La voz de Sarah, fría y calculadora, la confesión casual de Eric admitiendo el fraude y el número que nos hizo estremecer a todos, 47 víctimas. Cuando terminó, el silencio se estiró entre nosotros como una respiración contenida. Dios santo, murmuró Frank. Están dirigiendo toda una operación. El rostro de Mary se había puesto pálido. Ese pobre doctor, están usando su firma sin que lo sepa. Robert ya estaba 3 pasos por delante. Ion, esto es una prueba sustancial de conspiración para cometer fraude. ¿Qué tan clara es la calidad del audio? Lo suficientemente clara. Estaba a unos 3 metros. Perfecto. Esta grabación, combinada con la documentación del patrón en varios residentes, nos da bases para presentar cargos penales y también una demanda civil. Robert comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio. ¿Puedes comprobar si mi propiedad todavía me pertenece legalmente? Por supuesto. Mientras estés vivo y no hayas firmado documentos de transferencia, todo sigue siendo tuyo. El poder notarial que Eric fabricó no tiene ninguna validez legal. Las manos de Frank se cerraron en puños. Así que intentan robar algo que no les pertenece. Exactamente. Y ahora tenemos pruebas. Robert se volvió hacia Mary. No podemos permitir que te lo hagan a ti. Ni a nadie más, añadió ella con firmeza. 47 familias, Robert. ¿Cuántas más piensan arruinar? Ni una más, si puedo evitarlo. El profesional que Robert había sido durante 50 años estaba completamente al mando. Esto es lo que debemos hacer. Ion, tú has traído la pieza clave, pero necesitamos pruebas complementarias, historiales médicos, documentos financieros, cualquier cosa que demuestre el patrón. ¿Y los otros residentes? Pregunté. Algunos podrían estar dentro del mismo esquema. Acércate con cuidado a los que parezcan lúcidos, pero mantén la seguridad operativa. Si Eric sospecha que lo hemos descubierto, destruirá pruebas y acelerará su plan. Frank tronó los nudillos. ¿Y qué tal si vamos a la policía? Iremos, pero con pruebas tan sólidas que no puedan descartarnos como ancianos confundidos. La grabación es crucial, pero la evidencia corroborativa hará el caso a prueba de balas. Mary sacó un pequeño cuaderno. He estado anotando qué familias visitan y cuáles no. El patrón es inquietante. Perfecto. Documenta todo. Robert se sentó en su cama, encarnando por completo al abogado que había sido. Ion, tú sigue vigilando las actividades de Eric. Mary, continúa rastreando los patrones de visitas familiares. Frank, busca cualquier problema de mantenimiento que nos ayude a acceder a zonas restringidas. ¿Cuál es nuestro plazo? Pregunté. Ellos se dieron una semana antes de iniciar la venta de tu casa. Eso nos deja, como mucho, 5 días para armar un caso irrefutable. La expresión de Robert era grave, pero decidida. Si lo hacemos bien, no solo salvamos tu casa, Ion. Salvamos a todos. Y les haremos pagar por lo que han hecho, añadió Frank con satisfacción. Justicia, susurró Mary. Para todos nosotros. Miré a esas 3 personas que habían empezado siendo extraños y que ahora eran mis aliados más cercanos. Entonces, ¿realmente lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, confirmó Robert. Eligieron a los ancianos equivocados para meterse con ellos.
Mientras nos preparábamos para dispersarnos y comenzar la recopilación de información, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Dorothy. Propósito, dirección, la satisfacción de tener una misión que valía la pena. Sara creía ser muy lista, planeando mi destrucción desde las sombras. Era hora de sacar todo a la luz. Viernes por la tarde, 3 de la tarde. Robert y yo íbamos sentados en la parte trasera de un taxi rumbo al centro, oficialmente camino a mi cita con el cardiólogo. El conductor tarareaba con la radio mientras yo sujetaba en mi regazo un sobremanila que contenía documentos capaces de cambiarlo todo. ¿Nervioso?, preguntó Robert en voz baja. ¿Nervioso? No, emocionado. Hacía meses que no tenía un as bajo la manga. La oficina legal de Thomas Green ocupaba el piso 15 de una torre de cristal que rascaba el cielo de Chicago. Profesional, discreta, exactamente lo que habría necesitado en agosto, cuando el comportamiento de Sara empezó a encender mis alarmas. Señor Connor, dijo Thomas, levantándose al entrar en su despacho revestido de roble. Puntual como siempre. Y usted debe ser Robert Wilson. El colega del que te hablé, confirmé. Robert me ha estado ayudando a entender las implicaciones legales, añadí. Thomas sacó un sobregrueso de su caja fuerte y rompió el sello con eficiencia. Su testamento, fechado en agosto del año pasado, es completamente válido. Cada página está debidamente firmada y notariada. Robert se inclinó hacia adelante, con evidente curiosidad profesional. ¿Puedo examinarlo? Por supuesto. Thomas extendió los documentos sobre el escritorio de caoba. Como puede ver, el señor Connor ha dejado toda su herencia al centro médico de la Administración de Veteranos. Ninguna herencia para la familia. Excelente. Así mi hija no recibirá nada, dije, sin ocultar la satisfacción. Las cejas de Robert se elevaron. Ion, nunca mencionaste esto. Tenía mis sospechas sobre Mike desde entonces, expliqué. La forma en que miraba mi casa, las preguntas sobre el valor de la propiedad, así que tomé precauciones. Thomas asintió, aprobando. Muy sabio. El testamento excluye específicamente a Sara Connor Thornton de cualquier herencia, citando diferencias irreconciliables e irresponsabilidad financiera. Pero debemos esperar a que cometan los actos ilegales, dijo Robert, pensando en voz alta. Si lo revelas demasiado pronto, podrían abandonar el fraude. Exactamente mi idea, respondí, mirando los documentos. Que caben su propia tumba primero. Lo mejor, añadió Thomas, es que, una vez falsifiquen documentos alegando incompetencia mental, el testamento será una prueba aún más poderosa de tu lucidez y de tu intención deliberada. Robert ya estaba armando la estrategia. Combinado con la grabación, esto es un caso blindado. No solo cometen fraude, lo hacen por una propiedad que nunca heredarán legalmente. ¿Cuánto esperamos?, pregunté. Hasta que se comprometan con la venta, aconsejó Robert. Que firmen contratos, acepten depósitos, incluso que fijen fecha de cierre, y entonces disparamos la trampa. Thomas guardó los documentos nuevamente en la caja fuerte. Tendré todo listo para presentarlo en cuanto me den la señal. El viaje de regreso a Sunset Haven se sintió distinto, más liviano. Robert miraba por la ventana, todavía asimilando las revelaciones del día. Has estado planeando esto desde hace meses, dijo finalmente. Desde la primera vez que Mike insinuó que necesitaba atención profesional. Algo en sus ojos me dijo que no pensaba en mi bienestar. ¿Y Sara?, preguntó. Mi mandíbula se tensó. Sara eligió su bando cuando lo eligió a él antes que a mí. De vuelta en la residencia, mantuvimos nuestra coartada a la perfección. Eric Palmer incluso preguntó por mis resultados médicos con una falsa preocupación. Todo bien, le dije con seriedad. El médico dice que estoy en mejor forma que hombres con la mitad de mi edad. Eso es una noticia maravillosa, señor Connor. Si tan solo supiera cuán maravillosa en realidad. Esa noche, mientras Robert y yo estábamos sentados en la sala común, sentí que el peso de 40 años comenzaba a levantarse de mis hombros.
Sara creía ser muy lista, manipulando a un anciano indefenso. Mañana descubriría cuán equivocada estaba. Lunes por la tarde encontré a Frank encorvado sobre la computadora de la residencia durante la hora designada para actividades recreativas. Su mente de ingeniero trabajaba con precisión quirúrgica mientras navegaba por sitios de bienes raíces. «Ion, tienes que ver esto», dijo, con una emoción contenida que apenas podía disimular. Me acerqué con calma, consciente de que algunos residentes nos lanzaban miradas ocasionales. Solo dos viejos mirando fotos en Internet, nada sospechoso. ¿Qué encontraste? Su dedo calloso señaló la pantalla. Tu casa ya está en venta, por $380,000. La publicación en Zillow me devolvía la imagen en color, mi porche delantero, el jardín que Dorothy había plantado, la entrada donde le enseñé a Sara a estacionar en paralelo, todo reducido a una descripción de marketing y a metros cuadrados. Trabajan rápido, los canallas. Mira esta parte, dijo Frank, desplazando la página hacia abajo hasta la información del vendedor. Aquí dice que la propiedad está siendo vendida por Sarah Connor Thornton por reubicación familiar. Mis manos se cerraron con fuerza. ¿Reubicación familiar? Como si yo hubiera aceptado abandonar todo lo que construí. Robert apareció a mi lado, atraído por nuestra conversación en voz baja. Esto es exactamente lo que necesitamos, evidencia del delito. Frank, ¿puedes imprimirlo? Ya estoy en eso. La impresora cobró vida, escupiendo copias del anuncio, las fotos y la información de contacto. La agente inmobiliaria es Jennifer Walls, de Midwest Properties. Publicado hace 3 días, añadió Frank. Robert estudió la documentación con interés profesional. Perfecto. Esto demuestra que están intentando vender una propiedad robada mientras tú sigues legalmente competente y residiendo aquí contra tu voluntad. ¿Y el precio? Pregunté. Frank abrió las ventas comparables. El valor de mercado debería rondar los 420,000. La están liquidando rápido. La gente desesperada toma decisiones desesperadas, observó Robert, y las decisiones desesperadas dejan pruebas. Mary se unió a nuestro pequeño círculo, fingiendo interés en lo que mirábamos. ¿Alguna pista sobre cuándo quieren cerrar? Frank revisó los detalles. Aceptan ofertas de inmediato. Dice vendedora motivada. Cierre rápido preferido. Motivada por las deudas, murmuré. Robert, ¿esto cómo afecta nuestro plazo? Necesitamos actuar antes de que acepten una oferta. Una vez que el dinero cambia de manos, aunque sea de forma fraudulenta, la situación legal se complica. Frank guardaba capturas de pantalla de manera metódica, creando una carpeta ordenada con fechas, nombre de la agente, historial de precios y metadatos de las fotos. Estoy documentando todo. Buen trabajo, le dije, dándole una palmada en el hombro. ¿Qué más puedes averiguar sobre la agente? Jennifer Walls lleva 12 años en el negocio, sobre todo en propiedades residenciales suburbanas. Buen historial, buenas reseñas, pausó. Probablemente no sabe que está vendiendo una propiedad robada. Lo sabrá pronto, dijo Robert con seriedad. Mientras Frank continuaba su investigación digital, sentí una sensación familiar de mis días en la marina, ese momento en que el reconocimiento confirma la posición del enemigo y toda la inteligencia recopilada se convierte en un plan de acción. Sara y Mike creían operar en la oscuridad, que su fraude era invisible para su anciano víctima. Era hora de encender las luces. Frank, ¿puedes ver si hay programadas visitas o jornadas de puertas abiertas? Ya estoy mirando. Según el calendario de la agente, la primera visita es este jueves. ¿Este jueves? Robert arqueó las cejas. Faltan 3 días. Parece que realmente quieren vender rápido. Perfecto, dije. Nos acaban de dar el plazo exacto para nuestra trampa. Observé el anuncio una vez más, memorizando cada detalle de cómo habían empaquetado mi vida para venderla. La casa donde crié a Sara, donde Dorothy y yo soñamos con envejecer juntos,
reducida a viñetas sobre electrodomésticos nuevos y cercanía a centros comerciales. Pero en su codicia cometieron un error fatal. Nos dieron todo lo que necesitábamos para destruirlos. Jueves por la tarde. La sala común estaba llena del habitual murmullo de residentes dormitando y programas de televisión con el volumen bajo cuando Sara y Mike entraron, cargando un maletín que bien podría haber llevado la etiqueta Traición Final. Activé la grabadora de mi teléfono antes de que llegaran a mi silla. Cada vez me resultaba más natural ese movimiento. «Papá», dijo Sara con esa falsa calidez que había perfeccionado con los años. «Te ves mucho mejor. El personal aquí está cuidando muy bien de ti». «Hola, Sara», respondí con una voz cansada, derrotada, la interpretación de un hombre que había aceptado su destino. Mike fue directo al negocio, sacando papeles del maletín con una eficiencia que rozaba la ansiedad. «Ion, solo firma aquí. Vamos a vender la casa y comprarte una habitación mejor». «¿Una habitación mejor?», pregunté, fingiendo interés. «Baño privado, ventana más grande, quizá incluso televisión por cable», mintió Sara sin pestañear. «Pero primero debemos cerrar la venta. Papá, necesitamos el dinero ahora. Mike tiene negocios importantes». «Perfecto», murmuré, inclinándome como si me costara leer los documentos. «¿Qué pasará con el dinero de la venta?» «No te preocupes por eso. Nosotros nos encargamos», dijo Mike, dejando que su impaciencia se filtrara bajo el disfraz de cortesía. «¿Y dónde viviré cuando me recupere?» Sara y Mike intercambiaron una mirada, esa mirada que lo decía todo sobre sus planes reales para mi futuro. «Papá, no te vas a recuperar. Los médicos ya te explicaron tu condición. Este es tu hogar para siempre. Hemos hablado con Eric Palmer», añadió. «Dice que eres muy feliz aquí, que haces amigos y participas en actividades». Cada mentira me golpeaba como un puñetazo, pero mantuve la postura abatida mientras mi teléfono capturaba cada palabra. «Supongo, si crees que es lo mejor», dije, tomando el bolígrafo con unos dedos que temblaban, aunque no tanto por la edad. «¿Cuánto dinero dará la casa?», pregunté. Los ojos de Mike brillaron. 380.000. Buen precio para una venta rápida. «Ese dinero irá a una cuenta especial para tu cuidado», añadió Sara con suavidad. «Aunque, para ser honesta, papá, con tus gastos médicos y el costo de este lugar, no durará para siempre». «¿Qué gastos médicos?». «Me siento bien. Los doctores dicen que tienes principios de demencia. Simplemente no recuerdas que estás enfermo». Dejé que mi rostro se arrugara en confusión y miedo. «No recuerdo estar enfermo. Eso es parte de la enfermedad, papá. Pero nosotros nos encargamos de todo. Solo tienes que firmar aquí y nos ocuparemos del resto». «Mike tiene muchas oportunidades ahora», continuó Sara. «Inversiones inmobiliarias que podrían asegurar tu futuro». «¿Qué tipo de inversiones?». Mike se recostó, irradiando una confianza que no se había ganado. «Propiedades comerciales, papá. Edificios que generan rentas. El dinero de tu casa será el capital inicial para negocios que pagarán tus facturas médicas durante años». «¿Y si me recupero?». «No lo harás», respondió Sara con una frialdad que habría congelado a un hombre más joven. «Los médicos han sido muy claros sobre tu pronóstico». Sostuve el bolígrafo sobre la línea de la firma, dejándolos creer que la victoria estaba a centímetros de alcanzarse. «Solo quiero entender, una vez que firme, ¿qué pasa con mi casa?». «Una familia nueva se mudará, probablemente la arregle un poco», dijo Mike con desdén. «Sinceramente, Ion, la casa necesitaba arreglos de todos modos», dijo Sara. «Así no tendrás que preocuparte por mantenimiento, impuestos de propiedad, nada de eso. Y aquí tendrás una habitación bonita. La mejor que el dinero pueda pagar», prometió. «Y vendrás a visitarme», respondí, mirándola fijamente. El silencio se estiró entre nosotros. Finalmente, Sara murmuró: «Claro, papá, cuando podamos». Dejé el bolígrafo sobre la mesa y la observé de verdad,
como hacía mucho no lo hacía. 40 años de sacrificio, amor y esperanza me devolvían la mirada a través de unos ojos que ahora eran calculadores y fríos. Necesito un minuto para pensar en esto. Papá, no hay nada que pensar. Solo firma los papeles. Es mucho que procesar, toda mi vida. La paciencia de Mike finalmente se rompió. Mira, viejo, esto va a pasar te guste o no. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Sara le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño estaba hecho. La máscara se había caído, y mi teléfono había capturado cada palabra amenazante. Déjame leerlo una vez más, dije, manteniendo mi acto de confusión mientras ganaba segundos valiosos para seguir recopilando pruebas. Esperaron, depredadores rodeando a una presa herida, sin darse cuenta de que la presa tenía dientes y estaba a punto de usarlos. Viernes por la mañana, 10 de la mañana. El tribunal del condado de Cook se alzaba frente a nosotros como un monumento de granito a la justicia, sus columnas extendiéndose hacia un cielo de Chicago que parecía más claro que en semanas. Robert ajustó su corbata, la primera de verdad que se ponía desde que lo encarcelaron en Sunset Haven. ¿Listo para esto, John? He estado listo desde agosto. Le di una palmada al maletín que llevaba 2 semanas llenándose de pruebas, grabaciones, listados inmobiliarios fraudulentos, documentos médicos falsificados y una sorpresa devastadora que destrozaría el mundo de mi hija. La fila de seguridad del juzgado avanzaba lentamente. Detectores de metal, revisión de documentos, el ritmo burocrático de la ley. Pero cada paso se sentía como caminar hacia mi reivindicación. Siguiente caso, Connor contra Connor, anunció el secretario cuando llegamos a la ventanilla de registro. Robert desplegó nuestros documentos sobre el mostrador con eficiencia de veterano. Su señoría, tenemos pruebas de fraude y conspiración. La jueza Margaret Davis examinó los papeles iniciales, las gafas en la punta de la nariz como una corona judicial. Son acusaciones graves, señor Wilson. Sí, y estamos preparados para probarlas. Los ojos de la jueza se movieron metódicamente por nuestro resumen de pruebas. Grabaciones telefónicas entre personal de la residencia y familiares hablando de falsificación de documentos. Anuncios inmobiliarios de propiedades cuyo dueño seguía vivo y residiendo en otro lugar. Declaraciones médicas firmadas sin examen real. Audiencia de emergencia concedida, anunció al final. Dada la naturaleza en curso del robo de propiedad, fijaré la fecha para el jueves 6 de marzo. Todas las partes serán notificadas. Gracias, su señoría. Al salir del juzgado, la satisfacción profesional de Robert era evidente. John, en 50 años de práctica, rara vez he visto un caso con pruebas tan sólidas. 47 familias, Robert. Ya no más. El regreso en taxi a Sunset Haven se sintió diferente. Ya no volvíamos a una prisión, sino a una base temporal de operaciones. Eric Palmer nos recibió en la recepción con su falsa preocupación habitual. Señor Connor, ¿cómo fue su cita con el médico? Excelentes noticias, respondí, con toda la verdad. Todo está exactamente como debe estar. Me alegra mucho oírlo. Si tan solo supiera cuánto. Esa noche, nuestro pequeño grupo se reunió en la sala común para lo que sabíamos sería nuestra última sesión estratégica. Mary trajo galletas de su paquete de cuidado. Frank había impreso documentación adicional de sus búsquedas en Internet. Robert organizó todo con precisión legal. El jueves por la mañana, empezó Robert, Sara y Mike descubrirán que han estado jugando al ajedrez con un gran maestro. ¿Y Eric? Preguntó Mary. Eric cooperará, afirmé con certeza. Cuando se dé cuenta de que enfrenta cargos por delitos graves, nos contará todo sobre su operación. Frank tronó los nudillos con satisfacción. Ya era hora de que estos buitres afrontaran las consecuencias. ¿Y el testamento? Preguntó Robert en voz baja. Sonreí, imaginando la cara de Sara al enterarse de su total desheredación. El testamento es nuestro as bajo la manga. Dejemos que cometan el fraude primero y luego revelamos que todo lo hicieron por una propiedad que nunca heredarían. Justicia poética,
observó Mary. Dorothy habría apreciado la ironía, asentí. Sara siempre fue demasiado lista para su propio bien. El jueves lo cambia todo, confirmó Robert. Para todos. Al retirarnos a nuestras habitaciones, sentí que el peso de 2 semanas se levantaba de mis hombros. Mañana me enfrentaría a mi hija en los tribunales. Ella llegaría pensando que iba a defender una simple disputa familiar, pero descubriría que había sido superada por el viejo al que había subestimado. El juego estaba casi terminado, y yo estaba a punto de ganar. Jueves por la mañana, 9 de la mañana. Sala 4B del tribunal, un murmullo de energía judicial flotaba en el aire. Sara y Mike estaban en la mesa de los acusados, con su abogado susurrándoles tranquilizadoras promesas que en menos de 1 hora no tendrían valor alguno. La jueza Davis abrió la sesión con la solemnidad que merecía un caso de abuso sistemático contra ancianos. Robert se puso de pie para su declaración inicial, encarnando al abogado profesional a pesar de sus 2 meses usando pijama de residencia. Su señoría, aquí está la grabación entre la señora Connor y el empleado sobornado. El altavoz de mi teléfono llenó la sala con la voz de Sara. Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar a vender la casa? La respuesta de Eric Palmer resonó en las paredes. Dame 1 semana. Por 5,000 más, acelero el proceso. El rostro de Sara se puso blanco. Mike le agarró el brazo, susurrándole con urgencia. La evaluación médica fue fácil de falsificar, continuó la voz grabada de Eric. El doctor Martínez nunca lo examinó. Solo firmó los formularios que preparé. Su señoría, prosiguió Robert con método, tenemos pruebas documentadas de una conspiración para defraudar a un anciano de su propiedad mediante documentos médicos falsos y sobornos. El abogado de Sara se levantó rápidamente. Objeción, su señoría. Esta grabación se obtuvo sin consentimiento. Denegada, replicó la jueza. Illinois es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones. La siguiente hora transcurrió como una sinfonía perfectamente orquestada de justicia. Frank testificó sobre el hallazgo del anuncio inmobiliario fraudulento. Mary presentó su registro de patrones sospechosos en las visitas familiares. Robert mostró los historiales médicos que demostraban que jamás había sido examinado por el doctor Martínez. Luego vino el testimonio de Eric Palmer. Sí, falsifiqué documentos por $5,000, admitió bajo juramento, apenas audible. La señora Connor me contactó en enero para acelerar la declaración de incompetencia mental de su padre. Eso no es cierto. Solo queríamos ayudar, dijo Sara, la voz quebrada. Ayudarse a ustedes mismos con mi propiedad, respondí con calma. La jueza Davis mantuvo el control profesional mientras las pruebas se apilaban. Conversaciones grabadas detallando la conspiración criminal, documentos médicos falsos, listados inmobiliarios de propiedades robadas, la naturaleza sistemática del abuso en 47 familias. El colapso emocional de Sara comenzó durante mi testimonio. 40 años, le dije al tribunal. Trabajé en 3 empleos para darle todo lo que quiso. Y así me lo paga, no solo con traición, sino con conspiración criminal. Papá, por favor, sollozó Sara. Debemos tanto dinero. El negocio de Mike fracasó y estamos a punto de perderlo todo. ¿Así que decidiste robar lo mío? Estalló finalmente Mike. Viejo egoísta. Te vas a morir pronto de todas formas. ¿Por qué no deberíamos beneficiarnos de tu propiedad? ¡Basta! El mazo de la jueza Davis retumbó como un disparo. Pero yo aún no había terminado. Había llegado el momento de mi golpe final. Su señoría, quisiera presentar una última prueba. Thomas Green se acercó al estrado con mi testamento, debidamente autenticado y sellado. Este documento, con fecha del 15 de agosto de 2024, representa la última voluntad y testamento del señor Connor, anunció. Sara levantó la mirada entre lágrimas, confundida. El testamento deja toda la herencia del señor Connor al Centro Médico de la Administración de Veteranos, continuó Thomas.
Sarah Connor Thornton queda específicamente excluida de cualquier herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sarah se abrió y cerró como la de un pez boqueando fuera del agua. ¿Qué? Eso es imposible. Cada crimen que cometiste, dije en voz baja, fue por una propiedad que jamás ibas a heredar. El rostro de Mike se puso morado de furia. Maldito viejo rencoroso. Orden en la sala, intervino la jueza. La jueza Davis revisó la documentación con la minuciosidad de quien ha pasado décadas evaluando pruebas. Este tribunal encuentra evidencia suficiente de conspiración para cometer fraude, abuso a un anciano y falsificación de documentos. El mazo cayó con la contundencia de un trueno. Secretario, órdenes de arresto para Sarah Connor Thornton y Michael Thornton. Cuando las esposas se cerraron en las muñecas de mi hija, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Los agentes condujeron a Sarah y Mike fuera de la sala. Su esquema fraudulento se había desplomado en una montaña de cargos criminales y una condena segura. Los sollozos de Sarah resonaron por los pasillos del tribunal mientras la realidad la golpeaba como un tsunami de consecuencias. La justicia ha prevalecido. Amigos, anuncié a Mary, Frank y Robert mientras veíamos alejarse el coche patrulla. Ion, demostraste que la edad no es el final, dijo Mary, con los ojos brillantes de satisfacción. Es solo el comienzo de la verdadera sabiduría. El camino de regreso a Sunset Haven se sintió como un desfile de victoria. Eric Palmer ya había sido despedido y arrestado, y su red criminal estaba siendo investigada por las autoridades federales. La administración del centro se apresuraba a contener el escándalo, mientras 47 familias comenzaban a recibir llamadas sobre la situación de sus seres queridos. Señor Connor, balbuceó el nuevo administrador mientras yo recogía mis pertenencias. No teníamos idea de las actividades de Eric. Le pedimos nuestras más sinceras disculpas. Sus disculpas quedan registradas, respondí con frialdad, y rechazadas. Cargar mi coche fue como salir de una cueva a la luz del sol. Cada objeto personal rescatado del almacén institucional representaba dignidad recuperada. Mi caja de herramientas, las fotografías de Dorothy, la medalla corazón púrpura de la que nunca hablaba, todo volvía al lugar al que pertenecía. Mary, Frank y Robert se quedaron junto a mi coche lleno. 4 personas que habían encontrado familia en las circunstancias más improbables. La cena del jueves es en mi casa, anuncié. A partir de esta semana. Dorothy siempre decía que una buena comida compartida con amigos era lo más parecido al cielo en la tierra. Nosotros llevamos el postre, prometió Mary. Y el vino, añadió Frank con una sonrisa. Y la conversación, concluyó Robert. Mucha conversación. El camino a casa me llevó por barrios que conocía desde hacía décadas. Calles donde había visto crecer a Sarah, esquinas donde Dorothy y yo habíamos caminado tomados de la mano. Pero en lugar de nostalgia, sentí anticipación. Mi casa me recibió como a un viejo amigo. La cocina, escenario de la traición de Sarah, ahora parecía más luminosa, lista para nuevos recuerdos. El comedor, donde habíamos compartido tantas comidas familiares, ahora recibiría a mi familia elegida, las personas que estuvieron a mi lado cuando los lazos de sangre me fallaron. La noche del jueves llegó con el aroma del potro ust y el sonido de las risas. Mary trajo su famosa tarta de manzana. Frank aportó una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Robert llegó con novedades legales sobre las negociaciones de culpabilidad de Sarah y Mike. Mínimo 18 meses, informó durante la cena. La cooperación de Eric le consiguió una condena reducida, pero tu hija y su marido enfrentarán todo el peso de los cargos federales por fraude. ¿Y las otras familias? Pregunté. Las 47 causas están siendo revisadas. La demanda colectiva sigue adelante. Este escándalo va a cambiar las regulaciones del cuidado de ancianos en todo el país. Comimos, hablamos y reímos hasta casi la medianoche. 4 personas que habían encontrado algo valioso en las ruinas de una traición familiar. No éramos parientes de sangre, pero sí algo más fuerte,
Una familia elegida, forjada en la crisis y templada por la justicia. Más tarde, después de que mis amigos se fueron, me senté en mi sillón mirando la fotografía de Dorothy. La mujer que me amó durante 22 años me sonreía desde la repisa, rodeada de fotos de una hija que eligió la codicia antes que el amor. Ella tomó su decisión, cariño, y yo tomé la mía, susurré. Afuera, la nieve caía suavemente sobre el jardín que Dorothy había plantado, cubriendo la tierra con un manto blanco de posibilidades limpias. La primavera llegaría pronto, trayendo nuevos brotes, nuevos comienzos y nuevas oportunidades para la familia que yo había elegido, en lugar de la que eligió traicionarme. Sara había tirado por la borda 40 años de amor por un dinero que jamás recibiría. Yo había ganado algo infinitamente más valioso, la certeza de que la verdadera familia no la define la sangre, sino quien se queda a tu lado cuando todo se derrumba. El viejo al que intentaron descartar no solo había sobrevivido, había triunfado. Y lo mejor, estaba por venir. Si quieres escuchar más historias como esta, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tu opinión sobre lo que acabas de ver. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarme.